¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Libero. 2 meses después de alzarse contra el gobierno ruso, el líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, murió al caer el avión en el que viajaba en una zona cercana a Moscú. Junto a él iban 9 personas, incluyendo al número 2 de este grupo. Muchas dudas persisten en torno a este tema y es por eso que estamos con Fernando Wilson, doctor en Historia y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, ¿cómo está? Muchas gracias por conectarse con Mirada Libero. Por favor, lo contrario, muchas gracias por la invitación y, por favor, a la disposición. Bueno, Fernando, Prigozhin, el líder de este grupo Wagner, lideraba, este grupo que presta servicios militares a distintos países y había hecho noticia en junio por haber llevado a cabo una rebelión hacia Moscú, probablemente la mayor amenaza que había habido contra el presidente Putin en sus décadas de poder. El motín terminó con un aparente acuerdo en el que Prigozhin accedió a trasladarse con su ejército a Bielorrusia. ¿Podría ser esta la venganza del presidente Vladimir Putin? A ver, la verdad es que es demasiado... A ver, la situación es bastante sospechosa en términos de que hay demasiada información, incluso hay algunos videos bastante escabrosos, digamos, que muestran cadáveres en los restos del avión en tierra, en las cercanías de la ciudad de Tver, a algunos kilómetros al sureste de Moscú. En ese sentido, no podemos dejar de lado que esto sea una maniobra para precisamente sacar de escena a tanto Prigozhin como a Dmitry Utkin, a Valery Chekalov, que era el encargado de las finanzas del grupo, etcétera. Por lo tanto, hasta el momento no se han exhibido, no se ha confirmado la detección o la presencia de los restos mortales de ninguna de estas 3 personas. Sí de la tripulación de vuelo del avión, de otros miembros del grupo que lo acompañaban en este vuelo, pero mantengamos todavía una suerte de duda metódica respecto a lo que realmente ocurrió aquí. Ahora, el grupo Wagner no es un grupo de mercenarios totalmente autónomo. Fue creado por la GRU, es decir, la inteligencia militar conjunta rusa, y Prigozhin, lejos de ser el dueño, era más bien lo que se denomina en términos técnicos un handler, es decir, el coordinador de este grupo de manos del GRU. Si esto fuera verdad, podríamos estar viendo un juego de poder entre los cuadros del Ministerio de Defensa, dirigidos por el ministro Shoigu, quien no es un ruso étnico, proviene de la República de Tuva, en el lejano oriente ruso, y quien ha sido fuertemente resentido por ser un hombre no solamente de la confianza de Vladimir Putin, sino que a quien distintos cuadros del ejército acusan como el culpable del fracaso de la invasión a Ucrania. Por lo tanto, desde un criterio nacionalista acusan que este Narodniki, digamos, este Moreno, digamos, no es el culpable de esta situación. El grupo Wagner además tiene un enorme impacto dentro de lo que es la economía rusa por cuanto a las remesas de divisas duras, dólares, euros, diamantes que extraen desde distintos campos entregados en concesión en África, lingotes de oro sin cuño que provienen de Venezuela, de oro de extracción ilegal. Todo ello es crítico para el manejo y el apuntalamiento de la economía. Y en buena medida el Ministerio de Defensa ha tratado de ganar control sobre este grupo, quitándoselo al GRU y de esa manera teniendo el control también sobre los recursos económicos. Por lo tanto, la muerte de Prigozhin, de ser efectiva, es solo la punta del iceberg de lo que perfectamente podría ser una lucha de poder interna dentro del sistema de poder ruso, que por favor no es un golpe de Estado a Putin, sino que más bien un intento de cambio de equilibrio de poder dentro de lo que podríamos decir son sus mandos secundarios, sus lacayos, su estructura de poder interna. Y que el propio Putin también ha utilizado en forma reiterada como mecanismo, bajo el principio del divide y vencerás. De alguna manera mantener a sus subalternos, sus subordinados peleando entre sí, cosa de que no se agrupen y nadie tenga la peregrina idea de tratar de derrocarlo a él. Claro. Ahora, la caída de este avión, que era un jet privado, entiendo, de Prigozhin, se conoció ayer en la tarde, ahí lo estamos viendo. Rápidamente, como decía usted, se informó que al menos él y el número 2 del grupo Wagner habían muerto.
¿qué teorías se manejan respecto realmente de lo que ocurrió? Se habló de 2 explosiones que ocurrieron en el aire. ¿Qué es lo que se maneja? Claro. Hay versiones que plantean que el piloto habría sido el culpable, que habría transportado una carga, una bomba, una carga explosiva que habría causado la destrucción del avión. Bastante llamativo, digamos, no se me ocurre motivos por los cuales un piloto comercial se convierta en kamikaze, por decirlo de alguna forma, porque evidentemente iba a fallecer en el mismo atentado. También hay argumentos que sostienen que habría sido derribado por misiles antiaéreos. Incluso algunos videos supuestamente muestran las estelas de humo, digamos, que generan misiles portátiles que habrían podido derribarlo. Y finalmente también está la teoría de que esto podría ser simplemente un acto de ficción que utilizado por la plana mayor del grupo Wagner para ganar libertad de maniobra, es decir, salvar por un lado la dignidad de Vladimir Putin en términos de, digamos, vengarse del alzamiento de junio, mientras al mismo tiempo mantener la presencia y la vida de estos funcionarios que le resultan tan extremadamente importantes. Un detalle interesante es que hay una enorme cantidad de personas que han cambiado su nombre en Rusia a Yevgeny Prigozhin. Eso con el objeto de, entre comillas, difuminar su presencia, que no sea rastreable a través de documentos civiles. Él es un civil técnicamente, por ejemplo, en nóminas de pasajeros de vuelos de avión, pasaportes, etc. Hay varias docenas, se ha hablado de hasta 60 personas que se han cambiado el nombre para de esa manera difuminar la presencia del verdadero Prigozhin dentro de esta situación. Ahora, insistir también que el verdadero corazón del grupo Wagner, cuyo nombre táctico de su call sign era Wagner, precisamente es Dmitry Utkin, que era un Spetsnaz, un oficial de fuerzas especiales, primero del ejército, las fuerzas aerotransportadas en realidad, y luego del GRU, que en el año 2014 crea el grupo Wagner como núcleo de acción de apoyo paramilitar a las milicias del río del Don, de la curva del Don, del Donbass, en apoyo a Rusia tras el fracaso de la primera invasión de ese territorio. Es decir, las conexiones lo hacen muy sospechoso y aquí ciertamente hay demasiados elementos de los que todavía no sabemos qué es lo que ocurrió. Sabemos que se está reclamando la muerte de este caballero, pero hasta que no haya una demostración creíble, mantengamos una duda metódica. Bueno, y como decía Joe Biden, el presidente norteamericano, no pasa mucho en Rusia, detrás de lo cual no esté Putin. También deja una serie de dudas. Ahora, hace unos momentos el líder ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró no tener nada que ver con la muerte, pero de todas maneras dijo que era algo bueno. ¿Cómo puede afectar este hecho el desarrollo de la guerra entre Rusia y Ucrania? A ver, en términos prácticos, bastante poco, por cuanto el grupo Wagner había sido retirado del frente, ya no estaba participando en operaciones y además las operaciones rusas en este momento son de defensa a nivel operacional, es decir, la ofensiva ucraniana continúa. Ellos todavía no comprometen la masa de su fuerza, todavía siguen tratando de romper las muy profundas defensas rusas, están llegando a las cercanías de, digamos, alcance artillería de la ciudad de Melitopol, pero en términos prácticos no se está llegando mucho más allá que eso. Hubo operaciones, se liberaron videos de un raid de fuerzas especiales, de comandos sobre la costa de la península de Crimea, pero estamos un poco lejos de cualquier gran ruptura del frente o alguna acción en ese sentido. Tiendo a creer que este conflicto va a ir descendiendo lentamente a ser un conflicto posicional de baja intensidad, algo muy parecido a lo que vemos entre las dos Coreas, es decir, técnicamente se mantiene una guerra desde hace más de 70 años, digamos, va a haber intercambios de fuego de cuando en vez, pero en términos estrictos ninguno de los dos bandos va a tener la energía, la fuerza como para poder generar digamos, cambios estructurales del frente. Ucrania, esto ya para ellos es un conflicto mítico, es el conflicto donde se reafirma su nacionalidad. Nunca van a cesar de reclamar la totalidad de la soberanía sobre su territorio, particularmente la península de Crimea, perdón. Mientras que por el otro lado, Rusia, por un tema de imagen internacional, mientras Putin siga siendo gobernante, no puede renunciar a lo muy menos a Crimea y a la curva del Don, digamos, al Donbass. Por lo tanto,
es sumamente difícil ver un final que no represente una dinámica de suma cero, en el cual uno gane todo, el otro pierda todo, algo para lo cual ninguno de los dos bandos tiene fuerza en este momento. Por último, Fernando, y para ir cerrando, entonces, consecuencias en lo interno para el presidente Putin van más bien por el tema de los segundos al mando, de las luchas más bien internas de quienes están bajo él. Sí, esto de alguna manera nos muestra que de alguna forma el gran terremoto, digamos, la alteración tectónica de las estructuras de poder que se generó en junio, relativo a la existencia del grupo Wagner y quién lo controla, si el Ministerio de Defensa o la inteligencia militar, el GRU, comienza a resolverse en favor del Ministerio de Defensa con la supuesta muerte de estos oficiales. Mientras que, por el contrario, de ser esto una acción más bien de maskirovka, es decir, de decepción estratégica, algo en que los rusos son muy buenos, podría perfectamente representar un equilibrio, un nuevo equilibrio de poder donde se acepta la continuidad de la existencia de estas personas, pero a través de un gesto que le permita al liderazgo formal recuperar su dignidad y su presencia en la zona. Vuelvo a reiterar, la importancia del grupo Wagner no es tanto su capacidad militar en Rusia o en el conflicto con Ucrania, sino que su presencia en África y en América Latina, que es fundamental para la economía rusa en el día de hoy. Es muy difícil pensar en un golpe que no alterara eso, por lo tanto, una salida exótica pudiera ser una alternativa. No podemos descartar ninguna opción, no podemos dar por muerto a Prigozhin, tampoco podemos decir que con certeza que él sobrevivió. Solamente esto nos muestra un nuevo juego de poder interno dentro del sistema ruso del que lamentablemente no tenemos información más clara. Claro, y perdona, para cerrar, efectivamente lo que se supo es que de los 10 tripulantes, 8 se encontraron, ¿no? O sea, hay 2 que en realidad no está claro que se hayan encontrado los cuerpos. Claro, y los 2 que no han aparecido son precisamente Prigozhin y Utkin, que son el corazón del grupo Wagner. Exacto. Por lo tanto, persiste la duda. Bueno, la duda, el misterio en eso. Muchas gracias por haber estado hoy en Mirada Libero, muy claro, y bueno, esperamos ir conociendo nuevos detalles sobre esta información. Que estén muy bien, muchas gracias. Por favor, a la disposición de ustedes, que estén muy bien. Yo también me despido agradeciendo, por supuesto, su sintonía, en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.